Bueno, buen día Rosita, buen día a todos. Una alegría estar como siempre aquí en la columna de tu programa. Y bueno, quiero plantear el tema. El tema, si tuviera que ponerle un título, le llamaría Cuidado con la sumisión. Luz roja, ¿no? Luz roja, cuidado con la sumisión. Cuidado con el que somete, cuidado con el que se ubica en el lugar de sumisión. Y esto viene de una charla que tuve con una persona al respecto de este tema y como siempre charlando uno se retroalimenta y va viendo cosas, es una invitación a rever la vida. Y pensaba, siempre me produce enorme alegría cuando alguien que ha tendido toda su vida a ser sumiso, un día planta los pies en la tierra y dice basta, y dice así no. Esto no, no quiero, no puedo. Cuando eso sucede es porque o bien la persona ya se quebró y no aguanta más, como decimos en castellano, no da más, no da más, no quiere dar más. O bien está haciendo un enorme trabajo para no llegar a ese límite donde a veces lo que se quiebra es la salud. Pensaba en como suelo hacer con la etimología de las palabras que tanto nos enseña, porque bueno, el lenguaje se armó de observar la realidad. Y alguien sumiso tiene que ver con la palabra someter, por supuesto, y someter es meter debajo de alguien o de algo. Entonces el sumiso se pone por debajo. Una palabra castiza para describir el sometimiento también es el avasallamiento, cuando alguien nos avasalla. Y avasallar, el vasallo era un noble de condición inferior que se sometía a las órdenes de un noble de condición superior. Entonces, cuando somos sumisos, estamos considerando que somos nada, que somos poquito, que no merecemos. No es simplemente la persona que de un modo inteligente se pone al servicio de alguien que sabe más. Un asistente, por ejemplo, sabría en un laboratorio de un médico, pongamos, o de un investigador. El asistente sabría que el investigador a cargo sabe más y no por eso necesariamente va a ser sumiso. Estar al servicio no es lo mismo que ser sumiso. De modo tal que muchas personas son sumisas y ni siquiera se lo han planteado. Es como el orden natural en que son dadas las cosas, porque ese es el hermano menor, porque la prima estudió y esa persona no, porque el otro es más bonito, o porque el otro, uno cree que el otro es más inteligente, o por la razón que sea. Cuando nos ponemos en situación de sumisión, estamos haciendo algo muy poco saludable para con nosotros mismos y también para con el otro, porque si no nos damos nuestro lugar, el otro va a estar llamado a pisotearnos. Y someterse es comprimirse, es algo carísimo. Y bueno, digo una cosita más y te escucho, porque seguramente esto te mueve preguntas y cosas que siempre enriquecen lo que yo pueda decir. Hablando con esta persona, pensábamos juntas respecto de que cuando una persona se somete, para poder reprimir todo el enojo que someter produce, aunque la persona no sea consciente de eso, para poder reprimir las ganas que se tienen de ser diferente o de hacer diferente o de decidir diferente o pensar diferente o de ser más libre, todo eso requiere un gasto de energía enorme que en general se ha usado para defenderse, para adaptarse al medio. Someterse es algo que cualquier animal hace cuando siente que el otro animal es más poderoso. Ahora, cuando vamos creciendo y esos mecanismos de defensa ya no obedecen a una realidad, ya no somos chiquitos que si los demás no nos quieren vamos a morir de inanición como cualquier bebé que no se le da de comer, vencer nuestra tendencia a ser sumisos implica un gasto de energía enorme, porque vamos a hacer, al poner límites y al decir basta o al decir no o al decir lo que pensamos, va a demandar un nivel de energía enorme y a la vez va a liberar algo que estuvo preso como un pobre perro que estuviera atado con una cadena de 50 centímetros durante muchos años. ¿Qué va a pasar cuando lo soltemos? Y si lo soltamos y el perro todavía está sano, va a salir corriendo o va a agredir o va a saltar de alegría. Entonces, cuando el sumiso trabaja sobre sí
y empieza a ser un individuo con voz propia para vencer ese circuito que habitualmente fue recorriendo en ese sometimiento. Cuando dice que no, hay aceleración del pulso, hay una sensación de ponerse lívido o ponerse rojo, no poder manejar la voz, o que uno se va a desmayar o que quiere salir corriendo. ¿Y por qué sucede eso? Esa exaltación física y anímica. Porque estamos ingresando a una zona interna que nos estaba vedada por nosotros mismos y donde radica nada menos que nuestra identidad, porque si uno es sumiso, no está expresando la identidad. Y recuerdo siempre que expresar es sacar de la prisión. Entonces, ser sumiso es una condición muy triste, y ser sumiso sin darnos cuenta, como me ha pasado a mí misma, el seguir el criterio del otro, el sobreadaptarse, el no plantear para no lastimar, para no herir, para no hacer sentir menos al otro, para etcétera, por la razón que sea, anular la propia identidad es algo muy caro, pero se paga en cuotas todos los días. Decir que no y decir lo que uno realmente siente o piensa es como pagar de contado, es difícil, porque uno desembolsa de golpe mucha cantidad de energía, de emoción, de inquietud, y puede que hasta se sienta mal de haber hecho lo que nunca hizo, que es plantear sus razones. Y sin embargo, por allí está el camino de la salud física y psíquica, poder afirmarnos en lo que somos sin someternos a nadie, porque nadie es menos que nadie. Jerárquicamente podemos saber menos que otro y, como decía, podemos ser su asistente, asumir que sabemos menos, aprender de alguien que sepa, pero eso no significa ser sumiso. Y bueno, en general, en las sociedades inclusive, ciertos sectores son sumisos porque la sociedad los somete, porque se es pobre, porque se es de determinada etnia, porque se es mujer. La mujer, dicen algunos, es como el negro de la sociedad, el negro con el más cariñoso sentido, como una raza sometida, hasta que alguien dijo que no, y otro más, y otro más. La mujer va dejando el lugar de sumisión, y bueno, va a tener que aprender cuál es su verdadero lugar, que tampoco es un lugar de pelea. Pero bueno, mientras tanto uno comete errores en cómo es no ser sumiso. Sí, Rosita, por favor. No, que la idea cuando yo comenté el tema que se iba a tratar antes de lograr el contacto telefónico, sí. Les decía a la audiencia de la radio que esto de cuidado con la sumisión me representa el hecho de lo que ocurre con la violencia de género desde hace un tiempo a esta parte, que cada vez se agrava más. Totalmente, totalmente. Allí se juegan muchos factores. No soy seguramente la persona más idónea en describirlos, porque no es mi especialidad dentro de la psicología, pero sí al trabajar tantos años con personas y al ser mujer también, o sea que ser mujer, para el varón que nos escuche, es mucho más arduo de lo que ellos puedan imaginar, porque nacimos bajo un mundo, estas generaciones actuales que van naciendo ahora es distinto, pero yo voy a cumplir 53 años, y aún generaciones un poco menores que la mía, nacimos bajo un mundo donde se daba por sentado que la mujer era menos, y todavía es así, se le paga menos, se la considera menos, en muchísimos rangos sociales, en muchísimas áreas sociales. Entonces, en la medida, probablemente, sin duda, el femicidio tiene muchas vertientes, muchas. Una de ellas creo que es el hecho de que el hombre va perdiendo el control y todavía no están sentadas las bases de respeto hacia la mujer para que pueda decir que no. Los cuidados sociales, los cuidados policiales, institucionales, se van armando, pero el no femenino está siendo mucho más abundante de lo que las instituciones se apuran en resolver. Sin embargo, el no hay que decirlo, el no con toda la prudencia del caso, con todo el cuidado del caso. Paralelamente va habiendo en los medios, por ejemplo, el programa de Tinelli, tan popular. Yo advierto, cuando alguien prende la televisión y se queda allí, observen cómo se trata a la mujer. ¿Qué es la mujer que está allí? Una cosa con cola, con tetas, siliconada, perfecta, criticable, donde el jurado somete
con una calificación feroz, atroz. Si ponemos eso en casa, ¿qué estamos compartiendo? ¿El consenso de que la mujer es una cosa? Entonces, todas estas elecciones son necesarias de ser vistas y sobre todo mirar dentro nuestro. ¿Cuándo digo que sí, en verdad queriendo decir que no? ¿Cuándo me estoy sometiendo? ¿Cuándo estoy siendo sumisa? Como todas las cosas, cuando uno ha sido de determinada manera siempre, no lo advierte hasta que lo empieza a observar. Esa es la tarea que en general hacemos los terapeutas. Entonces, bueno, a veces con un curso de autoconocimiento, con un libro que llega a nuestras manos, con una terapia que hacemos, con algo que nos dice una amiga o una columna de radio, como ojalá sea esta. Totalmente, y además se me ocurre que vos podrías hasta llegar a sugerir qué clase de lectura podría uno tener en cuenta a la hora, ¿no es cierto?, de salir de este estado de sumisión que pueden llegar a tener muchas personas, a pesar de la gran capacidad que puedan tener, porque creo que las capacidades no se llevan bien a veces. No tiene, exactamente. Artista o médico, lo que fuera, y ser un sumiso. Exactamente. Mira, en una situación vital de hace ya unos más de 10 años, yo consulté a una psiquiatra especialista en un tema que yo quería resolver en mi vida. Y recuerdo haberle dicho, al final, teniendo tantas herramientas, me pasa lo mismo que a todo el mundo. Claro. Y ella me contestó, nosotros también somos todo el mundo. Nunca me voy a olvidar, creo que es lo más útil que me dio esa mujer dentro de sus saberes, muchas otras cosas, pero eso fue lo más útil. Yo también soy todo el mundo, yo también caigo en patrones culturales, en donde nos sometemos de algún modo, sobre todo a lo masculino. Y no es que yo sea feminista, ¿sabés que no? Yo soy, digo, igualista, si es que cabe el término. Somos iguales, somos diferentes, pero somos iguales como humanos, el hombre, la mujer, con aptitudes distintas, con habilidades diferentes. Nos necesitamos, nos precisamos, y sí, la mujer ha sido la gran sometida. Venimos, vos y yo y todos los de nuestra generación, de mamás que han sido profundamente sumisas por generación. Entonces, las mujeres que hoy tienen 70, 80, y ni que hablar para atrás, era callar, servir y nada más. Entonces, ni había gozo sexual, era una cosa exótica, ni había decisión, ni siquiera sobre la ropa. O sea que uno busca por internet las primeras mujeres que usaron pantalones, creo que lo mencionaba la otra vez, ¿no? Las primeras la primera mujer que se graduó como médica, las primeras que fueron a las universidades, eran locas. Putas, perdón, ¿no? Pero no había otra palabra, eran eso. No había otro término. No había otro término, por supuesto. Entonces, venimos de todo ese yugo, y también subyugar significa eso, poner a alguien bajo el yugo. ¿Cómo nos damos cuenta de que somos sometidos? Vos me decías sugerir un libro, hay uno muy extremo, que trae problemas de digestión cuando uno se siente identificado, que se llama El acoso moral, de Marie-France Irigoyen. Marie-France Irigoyen con H, me parece con Y, pero si ponen El acoso moral lo van a encontrar. Es un libro extraordinario que habla de esto y que justamente, aludiendo a esta acotación que hiciste sobre que no tiene que ver con el nivel de preparación de una persona, muchas veces las personas que se someten a alguien que le encanta someter, o sea, por un lado está ser sumiso sin que el otro lo demande. Alguien es sumiso y cuando, no sé, alguien de mi familia, de aquella generación, cuando es sumisa, yo le digo, no seas servil, por favor, porque no me hace bien. Y yo no te pongo en ese lugar, así que no te pongas, por favor, porque no me hace bien. Sin embargo, cuando el sumiso encima, del otro lado, encuentra a alguien que le interesa y le gusta someter, encontramos una yunta perfectamente patológica, difícil y muy nociva para ambas partes, pero sobre todo para el que se somete. A mí me da la impresión, Virginia, y vos corregime si yo me equivoco, pero en la observación que puedo hacer yo con respecto al accionar o las actitudes de las personas, me da la impresión de que no es que le guste ser sumiso, sino que no sabe reconocer sus propios valores. Esa es la segunda parte, claro. Si yo me siento menos, me someto al que creo que es más. En general es así. La otra posibilidad es el miedo. O sea, el miedo, que de algún modo es lo mismo,
el miedo a que si yo no me someto vas a ser hostil conmigo, me vas a agredir. Muchas personas que se han criado en un ambiente hostil, con mucha violencia psíquica y o física, son sumisos porque solamente someterse les salvó la vida cuando tenían 4, 5, 10 años de edad. Y en algún momento repiten ese patrón ante otras personas por miedo. Y otras veces es la sumisión por sentirse menos, exactamente, y allí hay que trabajar con esto que muchas veces menciono con el nombre que se le da en psicología transpersonal, Maitri, que es la valoración sana de sí mismo. Entonces, nadie tiene derecho a someter a nadie. Yo observo una cosa simple, por ejemplo, ¿no? Vos sabés que yo vivo en Oppendorf, en la periferia de un pequeño pueblo. Vivo de un modo sencillo y en mi casa lo que hay es un jardinero, José, que viene cada tanto y me ayuda con eso, y María, que viene cada tanto, 2 horitas y me da una mano con la limpieza de la casa. Y ellos son mis pares. Y si yo he encontrado un modo cordial y educado de mandar un mensaje de texto, por ejemplo, han sido de María o de José. Y sin embargo, mucha gente que tiene un poder económico, sobre todo en los countries de esta zona, suelen ser tremendamente sometedores de la persona que le ayuda en casa, sea el electricista o lo que sea. Y de hecho, mi propio padre, que hoy ya no está en este mundo, decidió no trabajar nunca más para gente poderosa porque creían que porque era tornero o electricista valía menos, entonces le pagaban 3 meses después, al revés de lo que hacemos a veces las personas más sencillas, ¿no? Obviamente estoy generalizando. Tenés conocimiento de causa. Sí, estoy generalizando, pero así como hay que revisar si uno es sumiso, necesitamos darnos cuenta si nosotros estamos generando sumisión o admitiéndola por defecto, digamos, por defecto en el sentido de la computación, por default se dice en computación, en forma natural, digamos, mecánica si quieren, la persona que en general es sumisa ante los poderosos, no es raro que venga aquí y sea sumisa, lo cual yo no admito de ninguna manera. O sea, yo procuro dejar claro que yo admiro la inteligencia del otro, sus modales, cómo trata a su hijo. O sea, sos un par y la verdad es que tu trabajo vale como el mío, inclusive económicamente, porque la verdad yo no lo quiero hacer, no puedo hacerlo, no sé hacerlo. Entonces, permitir la sumisión del otro es tan atroz como someterse. Entonces necesitamos ser igualitarios para arriba y para abajo en lo que entendemos que es una ley de jerarquías, porque no hay arriba y abajo en ese sentido. Cada uno de nosotros tiene conocimientos bien diversos y si nos disponemos a aprender del sumiso, podemos acompañarlo a que se dé cuenta de cuánto vale y que no debe nunca decir no cuando quiere decir sí y decir sí cuando quiere decir no. Ser sumiso es una bomba de tiempo, eso estalla en depresión, estalla físicamente, estalla en angustias, en ataques de pánico. Entonces, en algún momento tenemos que revisar, ¿soy sumiso ante quién? ¿Alguien además se está aprovechando de eso? En este libro iba a decirte de Marie-France Irigoyen, del acoso moral, ella describe que con frecuencia ese acoso moral de la persona con características psicopáticas, manipuladoras, ejerce hacia alguien de buena voluntad que se somete. Se puede someter diciendo, pobre, qué infancia difícil tuvo, le voy a dar una mano, entonces va subyugando sus propias necesidades porque pobre el otro me necesita, hasta que va quedando seca como una pasa en relación a la uva, de modo tal que el que sabe acosar y someter suele aprovechar curiosamente a personas sumamente vitales e inteligentes, ¿sabes? Muy capaces, que van perdiendo sus capacidades hasta que se dan cuenta y piden ayuda y salen de ese yugo y lo devuelven a su domicilio y dicen, yo esto no me lo cargo más. Claro, cuando uno deja de ser sumiso, si lo fue, el entorno dice, ¿y ahora qué te pasa? Pero ¿y cómo que si vos siempre lo hiciste? No, y ahora no lo hago más, ¿sabes? No lo hago más. Virginia, la verdad que el tema de hoy siempre me gustaron todos los temas porque, no sé si por una cuestión, supongo que como todas las personas, ¿no? Cuando uno
se dedica a determinada profesiones porque hay algo que te está motivando, y a mí me encanta escucharte y me encanta aprender con esto, y me encanta que la gente también aprenda y se enganche con estos temas. Te voy a pedir un favor. Decime. Repetime el nombre para la audiencia de este libro. Sí, se llama El acoso moral y es de Marie, lo voy a decir cómo se escribe, France Irigoyen, con H y me parece que Y, pero si ponen El acoso moral es un libro muy, muy conocido, suele estar agotado. Está El acoso moral en la empresa también, porque esto también sucede en las empresas, en donde se favorece la sumisión de algunos para explotarlos. La explotación empieza con la sumisión y con la que uno admite ser sometido. Hay veces porque no tiene más remedio, porque es explotado, porque necesita mantener un montón de chicos, pero otras veces porque uno tiene un déficit psicológico, que es como una vitaminosis, dicen los médicos, ¿no? Cuando nos falta vitamina B, vitamina A, en la vitamina A se nos arruga la piel, por ejemplo, tenemos las manos con la piel pobre, empobrecida, y el médico nos dice, tenés que tomar vitamina A. Bien, ser sumiso es como tener una vitaminosis de autovaloración. Entonces necesitamos plantarnos ante el mundo, porque justamente con esta persona veíamos cómo cuando nos plantamos y decimos, yo no voy a aceptar esto, pienso de otra manera, no como ustedes, esto, lo otro y lo demás allá, el que era sumiso empieza a ganar respeto. Aunque primero pataleen los que nos ven que cambiamos, el respeto solo se consigue cuando uno deja de ser sumiso. Así que invito a que cada uno, no importa el nivel de instrucción que tenga, revise, ¿soy sumiso ante quiénes? ¿Qué temo? ¿Cómo puedo, sin violencia, dejar de ser sumiso? ¿Estoy sometiendo a alguien? Porque a veces hay una cadena de sumisión. Me someto ante esta persona y someto a mi hermano menor, o someto a la persona que trabaja conmigo, a una amiga. Entonces, cuando yo, por ejemplo, falto a mi palabra, hago esperar en demasía al otro, lo estoy sometiendo. Hay muchas maneras de someter, así que lo dejo para pensar y observar. Un buen punto de partida, creo, para mucha gente que tiene muchísimos valores y que no lo sabe reconocer, y a veces es un potencial, que uno tiene que perfeccionar en cada persona, ¿no? Totalmente, ese es el trabajo de cada día, y lo digo desde mi propio trabajo, desde mi propio advertir, cuando estoy en un lugar o en otro. Y bueno, uno puede, cuando se da cuenta, es el principio del cambio. Y a partir de allí, asumo el costo de hacer algo diferente. Y el costo puede ser que me da taquicardia decir que no, que siento que me voy a morir si digo que no. Pero lo voy a hacer porque de la otra manera me estoy muriendo. Qué bueno, Virginia, me encantó, como siempre. Gracias por este espacio. A mí también me encanta charlar contigo. Es como en una mesita de un cafecito, ir charlando así de lo que nos importa, porque es lo que nos mueve en la vida, ¿no? Los afectos, cómo nos relacionamos con lo que nos pasa. Así que bueno, invito al que quiera ir escuchando los audios. Ahora es más sencillo, pueden entrar al sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires y cliquear donde dice material gratuito, audios. Allí está el de la semana pasada, por ejemplo. Así que ni hace falta tener cuenta de Facebook, aunque me encuentran por Facebook también, ¿sí? Bien. Gracias, Virginia. Un abrazo inmenso. Hasta el miércoles que viene. Abrazo a vos, a Morinita que anda por allí como asistente, y a todos. Un abrazo muy cálido. Hasta pronto. Gracias, beso grande.